buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos otro día más. Ya falta menos. Nada, hoy vamos a hablar de la segunda parte sobre cómo empecé en este oficio. Os recuerdo un poquito en la primera parte del vídeo, que era, pues bueno, toda la trayectoria de cómo empecé, ¿no? Y que era maquinista. Entonces, nos quedamos en el tiempo que había estado aprendiendo ese oficio de maquinista, ¿no? Que es la máquina de coser la piel. Ese es, dentro de la escala, un oficio donde estuve ahí un montón de años y es lo que ahí me quedé en ese punto. La anécdota en la primera parte es que iba de cocinero y acabé siendo maquinista de piel. Entonces, ahora en la segunda parte, esta que os voy a contar ahora mismo, es ya teniendo ya 19 años, 20, ya hice la mili, yo soy de los que hizo la mili, y con 19 años, entonces regresé de la mili y me puse a buscar trabajo, y estuve cosiendo unos meses, y a partir de ahí ya me dieron la posibilidad en diferentes casas, en grandes peleterías de Bilbao, a dar toquecitos de cómo trabajar la piel, ya lo que era la parte de cortador, que es, como en el sastre, el que maneja y corta la piel, ¿no? Entonces ahí, en una casa, en Camurasca, una casa muy buena que estaba en General Concha, ahí mi primer contrato de cortador, de ayudante de cortador, fue ahí, ¿no? Estuve 3 meses, ahí tuve la gran suerte de trabajar con un gran peletero que venía de Barcelona, de la escuela de Barcelona, muy buen peletero, y bueno, era su ayudante y él era el que me marcaba lo que tenía que hacer, el mojar las pieles, el cómo marcar el patrón encima de un tablero. Nosotros utilizamos, creo que ya me habéis visto trabajar en un tablero, es un tablero largo, es un tablero de 2,40 por 1,20, y ahí es donde trabajamos y seleccionamos las pieles, las ordenamos, las clavamos. Bueno, son muchos trabajos los que se hacen en ese tablero, ¿no? Y ahí, pues, era pues donde poco a poco el cortador me iba indicando pues cómo tenía que marcar el patrón para luego clavar la prenda, cómo clavar las pieles, cómo mojarlas, bueno, una serie de técnicas en cada piel, donde él me iba indicando y yo, lógicamente, pues iba haciendo, ¿no? Y entonces había cosas muy curiosas. Yo trabajaba la jornada completa, pero en temporada alta, estamos hablando de octubre hasta abril, el exceso de trabajo, pues bueno, yo me solía quedar con él, y que yo ya sabía que si me quedaba con él, él me iba a ayudar y me iba a enseñar más cosas, y efectivamente, ¿no? Al quedarme con él, pues claro, él tenía que sacar un trabajo de alargar las pieles, de clavarlas, y yo pues ahí con él estábamos tanto al mediodía o a última hora de la tarde, echar otra hora para seguir adelantando esos trabajos, ¿no? Y en ese periodo corto de 6 meses, pues la verdad que aprendí mucho, ¿no? Luego ya se me acabó el contrato y bueno, pues tuve que ir a otras casas. Otra casa que estuve, también muy interesante, totalmente diferente, había muchos más cortadores, y ahí también estuve otros 6 meses también de cortador, aunque es verdad que no dejaba de coser. Como en mi oficio yo ya sabía coser, pues claro, a la empresa le venía muy bien el que yo también manejase la máquina, ¿no? Para alargar los bisones, coser las pieles, unirlas, el astracán, en fin, el mutón, un montón de pieles que hay, ¿no? Entonces eso pues me venía muy bien, esa herramienta que yo ya tenía para compaginar una cosa con la otra, ¿no? Y lo mismo en esta casa también, estuve otros 3 meses, donde era muy curioso porque cada profesional, cada peletero tenía sus técnicas. Aquí ya estuve en una casa donde el oficial venía de Francia, venía de París, había estado en los años jóvenes aprendiendo el oficio, en casas muy buenas de París. Entonces las técnicas que tenían eran diferentes a este anterior, ¿no? Y bueno, pues toda esa información, todas esas técnicas, yo las iba acumulando, ¿no? En mi experiencia como cortador, ¿no? Porque
eran totalmente diferentes a las anteriores, ¿no? Entonces, bueno, todo eso fue un aprendizaje para seguir formándome en este oficio de cortador, ¿no? A todo esto, claro, las informaciones que había fórmulas para cómo alargar, para cómo estrechar, para todo eso había que apuntarlo. Evidentemente, el cortador te daba la explicación y luego tú pues tenías que tomar tus apuntes y tal, que todavía los tengo, ¿eh? Y ese periodo también fue muy interesante, ¿no? Se me acabó este contrato y otra vez me fui a otra casa, ¿no? Y aquí prácticamente fue donde acabé mis últimos años de formación trabajando por cuenta ajena, porque aquí ya estuve en una casa maravillosa que fue, lo digo fue porque ya se cerró, se jubilaron los dueños, que era Kamuraska, y ahí estuve 3 años grandes y maravillosos, ¿no? Ahí lo mismo, ahí me pilló también en un periodo muy interesante porque el cortador, el oficial, estaba de baja y no tenía a nadie, estaban las maquinistas y bueno, personas que hacían pequeños arreglos, pero no había un cortador como tal, tenían además acumulado un montón de trabajo y bueno, a mí me cogieron a principios de temporada y claro, tuve la responsabilidad de sacar trabajos que hasta ahora incluso pues no había hecho desde el principio, porque siempre estaba el oficial, ¿no? Que era el que te indicaba y el que te mandaba a hacer pues los arreglos, las transformaciones, pues un montón de tareas, ¿no? Y aquí tuve la oportunidad de llegar yo y tener todo el taller para mí. Y claro, pues uno se daba la valía, ¿no? De yo sí puedo, claro. Y efectivamente, ¿no? Pues bueno, todos esos conocimientos de atrás fueron muy importantes para yo ejercer el oficio como tal, estando solo, porque tenía la encargada, digamos, del equipo, del taller, que se llamaba Angelines, una señora así muy seria, muy en su sitio, ¿no? Muy guardando las distancias. Antiguamente ya sabes que se trataba de usted. Y en ese periodo, la verdad que estuve como unos 6 meses solo, luego ya se incorporó el cortador, el oficial, y estuvo muy bien porque en esos 6 meses, claro, tuve que ejercer como un oficial, tuve que coger las riendas de esa casa, de Kamuraska, hacer todos los trabajos y la verdad que fue muy interesante y muy positivo. Luego encima tenía todo el equipo, tenía 2 maquinistas a mi cargo que les tenía que dar trabajo, había 2 forradoras que eran las que forraban los abrigos y luego la encargada, como os he dicho antes, ¿no? Entonces, en ese periodo, que sí que es verdad, de mucho estrés y de mucha presión, porque había que sacar los trabajos y bueno, pues todavía me faltaban cosas, ¿no? Pero bueno, fue un aprendizaje muy importante para acabar de seguir formándome, ¿no? Efectivamente, luego ya se incorporó el cortador, Sebas, y seguí con él hasta cumplir los 3 años y ahí pues aprendí un montón de cosas también. Él también venía de otra escuela, muy curioso, él venía de otra escuela, venía del aprendizaje de otros cortadores y él había tenido como maestro a Javier Barroeta, un gran diseñador de alta costura que llevaba la casa en la parte del diseño de Kamuraska, ¿no? Y entonces él tenía ese conocimiento, ¿no? Que había aprendido, más la de peletero, entonces también en ese periodo fue muy interesante porque el aprendizaje, el manejo del patrón, el manejo del atual. Atual es lo que una vez que se diseña, se hace el boceto, se hace el patrón y se pasa a una tela, una tarlatana, eso es la atual, que luego se prueba al cliente antes de terminar, antes de hacer la piel con el material que se vaya a utilizar. Y ahí, en esta casa la técnica era muy buena, ¿no? Porque trabajaba mucho la atual, trabajaba mucho el patrón. Y eso, a diferencia de las otras casas que también lo trabajaban, aquí había más pureza, era más fino, ¿no? Se nota que había habido una mano más de alta costura, ¿no? Que eso también lo cogí, ¿no? Digamos, ¿no? Y en ese periodo fue muy interesante porque aprendí cosas diferentes a las anteriores casas, como os estoy contando, ¿no? Y bueno, y ese es
el periodo, aproximadamente, estamos hablando desde los 15 años, evidentemente hasta los 16 oficialmente, y hasta los 24 años que estuve formándome en diferentes casas, tanto de coser, de cortar, como el forrado, como el encintado. Entonces, tuve la gran suerte de manejar y de aprender todos los apartados dentro de mi oficio que hay, ¿no? Hemos dicho que hay maquinista, que es el que cose las pieles, el cortador, el que corta las pieles, luego está la persona que encinta, el que encinta las pieles, el que las pone en las entretelas, y luego está el que forra, ¿no? El que forra los abrigos. Todo eso se hace a mano. Entonces, todos esos procesos, desde que empiezas hasta que terminas, los aprendí en ese periodo de aproximadamente 8 años, ¿no? Y bueno, esta es la segunda parte, que os invito, y habrá una tercera que ya os contaré cómo ya creé mi propia marca, cómo me puse por mi cuenta y cómo fueron mis comienzos y hasta el día de hoy. Así que bueno, espero que os haya gustado. Y siempre os digo, si tenéis preguntas, o pues que me lo hagáis llegar e intentaré de la mejor manera pues contestar. Así que hasta pronto.